¿Qué onda, gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Otro video. Habrá un lapso de pocas horas entre los dos videos, entre el análisis del Real Madrid y el análisis del Barça, pero en este caso estamos en el análisis del Fútbol Club Barcelona, que hoy ganó y que hoy se puso a 7 puntos del Real Madrid. Hoy el Barcelona ya es candidato a ganar la liga. Bueno, ya lo era, pero hoy se reformó más esa opción, esa idea que ya se tenía, ya se consagró hasta cierto punto, porque el Barcelona literalmente debe de perder 2 partidos y empatar uno para que el Madrid pueda alcanzarlo. Ponele que el Madrid le gana el clásico, pero yo veo muy difícil que este Barça pierda un partido en liga. Lo veo muy difícil. Muy difícil que el Barcelona pinche y que pierda un partido en liga. Más si queda eliminado de la Champions, ponele, la veo muy complicada. Para mí, yo creo que el Barcelona ya ganó esta liga española, su segunda liga consecutiva desde que ha llegado Flick. La verdad, una locura. Y otra vez casi gana todo el Barcelona de forma local. Perdió en la Copa del Rey, pero ganó la Supercopa y ahí va. Y yo creo que gana la liga. Decir y no mucho más. Espero que les gusten mis videos. Suscríbanse y denle like a este análisis que vamos a hacer. Vamos un poco desde la previa, cómo venían algunos jugadores, cómo venía el equipo. Si no mal, el Atlético de Madrid venía de haber perdido contra el Real Madrid. Venía de perder contra el Madrid en el Clásico, en el Bernabéu. Y el Barcelona, no me acuerdo a quién carajo se había enfrentado. Se me fue totalmente el pedo. Pero creo que el Barcelona también venía de haber ganado. Déjenme checarlo de una rápidamente. ¿De dónde venía? Bueno, venía de haberle ganado al Rayo. Sí, le ganó 1-0. Ese partido donde el Barcelona sufrió, donde pudo haber perdido contra el Rayo Vallecano en el Camp Nou, pero ganó. Y los dos venían, uno de una victoria, pero complicada, y otro había venido de una derrota contra su clásico rival. Este partido era importante por varias razones. Primera, porque si ganabas, te alejabas del Madrid. Porque justamente hoy día el Madrid jugó más temprano y perdió contra el Mallorca. Y hoy, si el Barça ganaba, matemáticamente, en ese momento, cuando lo pensábamos antes de que se enfrentaran, se ponía 7 puntos. Hoy ya está a 7 puntos. Segundo, yo creo que era una previa muy importante para saber cómo te iba a jugar el Athletic y tenerlo muy fresco para la competición de la UEFA Champions League. Porque justamente estos dos equipos se enfrentan en cuartos de final de esta mayor competición europea y de clubes. Entonces, la verdad es que era un partido que tenía varios factores, varios condimentos que la encendían más desde la previa, que se deberían de analizar un poco más, ¿no? Desmenuzar y ver, ¿no? Pero también decir que en este partido el Atlético de Madrid jugó un poco más con suplentes en algunas posiciones hasta cierto punto para mí importantes. No estuvo Lookman, no estuvo Julián. La verdad es que, aunque no lo parezca, Lookman y Julián son jugadores que le dan un plus enorme al Atlético de Madrid. Y esto no es joda. Son jugadores que le dan ese plus, que le dan ese más, que pueden hacer o pueden cambiar el partido. Y que no haya jugado ni Lookman ni Julián Álvarez te dice un poco. Hoy jugó Obed Vargas, jugador mexicano. Pero yo creo que también ahí te pone hasta cierto punto que el Atlético de Madrid fue un poco con suplentes, porque Vargas en sí es un suplente. Yo no creo que él vaya a jugar en el 11 titular cuando vayan a enfrentar al Barcelona justamente en Champions. Para mí el Cholo fue un poco con suplentes, y también fue porque yo creo que daba de perdida ya la liga. Yo creo que ya vio que no podía remontarlo, vio que estaba muy lejos del Madrid, muy lejos del Barça, que era muy difícil buscar esa remontada, buscar esa pelea por ser campeón de la liga. Entonces decidió dejar o no meter todas sus herramientas, todas sus opciones de ataque en este partido y dejarlas descansar para el partido que se viene, que es justamente contra el mismo equipo, literalmente entre semanas. O sea, ahorita el martes, el miércoles, no me acuerdo qué día juegan,
se van a enfrentar. Entonces el Cholo lo pensó así y decidió así salir a jugar este partido contra el Barcelona. Vamos a ir un poco con... Y yo creo que para analizar el otro equipo, en este caso el Barcelona, yo creo que el Barcelona sí fue con un 11 titular. Tal vez Olmo, que hoy jugó más o menos de falso 9, pueda ser suplente, pero no lo sabremos. Vamos a empezar con el análisis. Luego del análisis hago un poco el 1 por 1. Y luego vemos un poco noticias y luego nos vamos a reaccionar. Luego de esto es reaccionar al Barça Athletic, a reaccionar al Madrid, a reaccionar al City, un poco al Chelsea, reaccionamos a los goles, reaccionamos a completo al Southampton Arsenal, que hoy perdió el Arsenal. Luego de eso yo creo que no hubo más partidos importantes, o bueno, hubo partidos, pero no para reaccionar. Y luego de eso metemos info del día de cracks para ver un poco lo que ha pasado hoy, ahí más o menos. Y bueno, primero vimos un poco Twitter y luego un poco info de día, porque vi algo en Twitter de Messi que quiero hablar, que vi. Luego cracks y luego de ahí yo creo que ya finalicé lo que es el directo de fútbol, lo que es el directo de fútbol. Mañana no hay tantos partidos, pero voy a intentar prender también temprano. Yo voy a procurar prender 2 días a la 2 veces a la vez, o sea, 2 veces al día. Uno por la mañana y uno por estas horas a las 11, 12 de la noche. Voy a intentar prender más temprano a las 10 o a las 11, pero entender que hay gente también en mi casa viviendo, entonces yo no puedo hacer varias cosas, ¿no? Esto está también para el video de YouTube, todo esto lo estoy grabando, también para la gente que me ve en YouTube y que llegue a esta parte para que me entienda un poco, pero voy a intentar procurar prender 2 veces al día. Y también subir videos diarios de análisis de fútbol o de lo que pueda, ya sea que los grabe aquí mientras hago el directo o mientras o lo grabe fuera de cámara y lo subo obviamente. Vamos a empezar con el análisis porque se me hace muy largo el video, la verdad. Ya llevo 7 minutos y solo de presentación, pero va. Vamos a empezar. A ver. Los primeros 15 minutos entre el Barcelona y el Atlético de Madrid fueron caóticos. Fueron de ida y vuelta. En esos primeros 15 minutos, Lamine Yamal metió un pase bárbaro para Fermín. Creo que Rashford tuvo una. Volvió a tener otra Fermín. Tuvo una clarísima Griezmann donde se lleva a Paco Barcí, le mete un caño hermoso y se lleva, pero a Oranjo le quiebra la cadera, pero le define a la mano a Joan García. La verdad es que los primeros 15 minutos entre estos dos equipos fueron de locura. Fueron un partido donde no había alguien que dominaba, alguien que ponía sus reglas. Fue un partido desordenado, fue un partido sin mediocampo, fue un partido. Literalmente fue un partido. Estaba rotísimo. Entonces, desde ese punto de vista, no, nada. Voy a tener que... Fuck. Para quienes tienen directo, valió pedo. Es que alguien preguntó. Espérame. Se me fue la onda, amigo. Ahí está, ya está. Esto lo voy a hacer un recorte en edición y chingue su madre. Desde el punto de vista del partido, en los primeros 15 minutos, como estaba diciendo, no había dueño. No había quien mandaba la superioridad. Cada uno tuvo una jugada clara que en los primeros 15 minutos podría haber terminado en gol, si no fuera por el arquero o por un error mismo, y que podría haber empezado el partido con un gol o un empate de una. Entonces, la verdad es que fue un partido que esos minutos que estoy diciendo demasiado, pero que fueron muy emocionantes. Luego de eso el partido se calmó. Y el minuto 20, el minuto 25, durante ese lapso del tiempo el Barcelona empezó a tener el control, empezó a tener la posesión, pero no el dominio, que es diferente. Pero no generó peligro.
raro del Barcelona que no haya podido generar mucho peligro a través de esa posesión de la pelota, pero era verdad. Tenían la posesión, pero no el dominio del partido. Y pudo más o menos respirar de este juego de ataque con ataque, de este juego de que le servía más al Atlético de Madrid que al Barcelona. Pero después de eso, otra vez los primeros del minuto, ponele 25 o del 30, se volvió a romper el partido. ¿Por qué? Porque el Barcelona tuvo para mí una de las más claras, que fue de Lamine Yamal al minuto 35, una triangulación hermosa, que fue Lamine Yamal a Olmo a Fermín, y un pase de Fermín, no sé si con taco o con tazuel, no sé con qué carajos hizo el pase, pero le mete un pase cual llega a Lamine Yamal y creo que define de 3 dedos y pega en el palo. Iba a ser un golazo del Barcelona, eso iba a ser un golazo. Pero justamente 4 minutos después cae el gol de Simeone, cae el gol del Atlético de Madrid. ¿Cómo viene este gol de Simeone? Bueno, viene de un pase en inglés, literalmente desde el medio campo, que le mete un pase en vertical, no, en horizontal, que vuelve en horizontal bombeado, cual Simeone, para no quedar en offside, muy inteligente de él, se mete para atrás de la línea del Barça y vuelve a salir ya después del pase, y así está habilitado, cual la controla, no sé si con la izquierda o con la derecha, y define define con un derechazo bárbaro, define con un derechazo y acaba convirtiendo el primer gol del Atlético de Madrid a través de un ataque directo, más que nada, ¿no? De un pase largo y pum. Al minuto 40 sale Araujo de cambio, entra Bernal porque se lesionó Araujo, una lesión clave para el Atlético para el Barcelona, porque hoy el Barcelona no tiene. Bueno, hoy entró Koundé, ¿verdad? Pero veremos. Araujo se volvió a lesionar. Y la verdad es que, como digo, porque el Barcelona no tiene tanto recambio en la defensa, aunque no lo parezca. Tiene a Koundé, a Cancelo, pero Valde está lesionado. Tiene a Gerard Martín, tiene a Paco García. Bueno, tiene a Eric García, pero no sé si Eric García está lesionado o no jugó por problemas, o lo guardó Flick para ser titular contra el Atlético justamente en Champions. Bueno, justamente cuando el partido se tornaba un poco oscuro para el Barcelona, ocurre el gol de Rashford. Un gol muy individual, un gol muy raro de ver en este tipo de juego del Barcelona, pero un gol que necesitaba el Barcelona de esta forma. Porque algo que tiene Rashford es que Rashford no es un jugador ADN culé, ADN la Masía. Por lo común, cuando los culés, cuando el Barcelona sube jugadores de su cantera a la primera, se adaptan muy rápido porque es algo que practican desde muy pequeños, desde las inferiores. Rashford no es así. Rashford está acostumbrado al estilo de juego de la Premier, al estilo del contraataque, al estilo del juego directo, que es más de la Premier League. Y eso fue lo que hizo Rashford. Eso fue lo que hizo empatar este partido para que el Barça se fuera en el entretiempo con el empate y no con un gol y no con la derrota, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, ¿cómo ocurre el gol de Rashford? El gol de Rashford es una galopeada del solo. Es una salvajada del solo. Corre, creo que desde el mitad de cancha, por su banda, por la banda izquierda, tira la pelota larga y va, y lo va corriendo, y va. Se pasa se gambetea a 2 tipos del Athletic, le mete un pase a Dani Olmo, que Dani Olmo de primera, de pared le funciona a Dani Olmo, le mete el pase entre líneas para que Rashford llegue, controle y de zurda, un remate seco, mete el empate para el Fútbol Club Barcelona, y lo empata Rashford a través de un contraataque, a través de un juego más que nada directo, de un juego de pim y gol, literal. Juego que no es muy visto en el Barça, pero que necesitaba un jugador, la verdad, así, un jugador que sea más individual que colectivo, porque tiene mucho jugador colectivo, pero hay a veces donde necesitas que tu jugador la agarre, que se gambetea 5 y la define al solo. Literal, hay veces que necesitas este tipo de jugadores. Decir que por estos minutos hubo una jugada de Lamine Yamal muy importante, como al 39 por ahí, si no ando mal, de Lamine Yamal, donde se gambetea 4 tipos del Athletic y un jugador muy bueno, pero que no termina en mucho peligro, si no ando mal.
Luego de esto, el partido parecía que se iba a ir a empate, que no iba a haber muchos más. ¡Pam! Al 40 y, bueno, aquí sería el 51, pero ponerle que al 50, al 49, con el tiempo extra en el primer tiempo, está hablando del 45 más, le sacan roja a González. Al argentino, si no ando mal, le sacan roja, pero roja directa. ¿Cómo ocurre o cómo se da esta amonestación que deja al Atlético de Madrid con 10 jugadores para todo el segundo tiempo? Bueno, viene de un pase largo a Lamine Yamal, si no ando mal. No me acuerdo de quién, no me acuerdo la verdad, pero sé que fue desde la defensa un pase largo a Lamine, cuando Lamine le gana la posición a González. Va Lamine, y cuando Lamine está a punto de tocar la pelota, literalmente ya había llegado casi al final de la cancha, llega González y lo barre, literalmente no va por la pelota, lo barre para que Lamine no pueda llegar, y no es penal porque no fue dentro del área, estuvo muy cerca, pero no, para mí no era penal, pero le saca una tarjeta amarilla y por doble amarilla se va expulsado González, ¿no? Entonces hubo un momento donde el árbitro estuvo hablando con el VAR, entonces mucha gente estaba preguntando qué carajos está haciendo el árbitro, está pensando que no es roja, está pensando que es penal, porque hubo un momento donde el Cholo, y llámame loco, pero el Cholo estaba diciendo penal, porque si era penal no le sacaban el doble castigo a González, le cobraban el penal al Athletic, pero le quitaban la tarjeta amarilla para evitar el doble castigo, que es una regla que tiene el fútbol, el doble castigo. Entonces, para el Cholo yo creo que era mejor el penal, porque así se quedaba con 11 jugadores para el segundo tiempo. Pero no, lo que estaba checando el árbitro es que estaba checando si era roja directa. Que tú dices, si es lo mismo, huevón, ¿para qué lo checas? Pero bueno, es para, digamos que arbitralmente esté correcto. Entonces le saca la roja directa y el Atlético de Madrid se queda con 10 jugadores en el campo. En el segundo tiempo, se hacen algunos cambios. Sale Coque, entra Ruggeri. Por el Barcelona sale López, entra Torres, sale Fermín, si no ando mal. Y bueno, parecía que el partido iba a ser del Barcelona, hasta que al minuto 49, 48 ocurre la primera polémica para mí, donde Gerard Martín, al intentar despejar un balón, le termina clavando tremendo zapatazo a, si no mundo, Almada, creo. Y cual la verdad para mí es roja, pero puedo entender que arbitralmente es amarilla, pero para mí es roja, amigo, porque le llega con todo, o sea, le clava la pierna, le clava los botines ahí, literal, o sea. Pero la explicación, creo que si no ando mal, de por qué es amarilla y no es roja, es porque Gerard Martín quiso despejar el balón y al despejarlo le termina dando el planchazo. Pero la verdad es que para mí era roja, la verdad. O sea, yo no te discuto, yo no te analizo. Va con una fuerza muy desmedida y no mucho más, la verdad. Y no mucho más. Para mí era roja. Yo la verdad no te puedo analizar o no te puedo dar otro pensamiento a través de esta amarilla que le sacan a Martín, pero bueno. Ustedes opinen, ustedes piensen. Si alguien ve esto, déjenme en sus comentarios y no mucho más. Y la verdad de aquí, hasta el gol de Lewandowski, que fue el 87, fue todo del Barça. Fue todo del Barça. La verdad es que el Barça en el segundo tiempo mereció ganar el partido. Mereció meter un gol. Porque tuvo doble atajada de Musso. Tuvo una de Lamine, que me confundí. La de Lamine cuando se lleva 4 fue en esto, fue en el 58. Tuvo la de Lamine. Tuvo 2 atajadas de Musso. Tuvo el dominio absoluto del Barcelona. O sea, no es que solo tuvo la posesión, tuvo el dominio. Y lo cagó a pelotazos al Atlético, porque tuvo como 5 tiros al arco donde Musso, el portero del Atlético de Madrid, fue clave. Tuvo el dominio de la pelota, obviamente con razones, digamos, obvias,
de que el Atlético de Madrid se había quedado con 10 jugadores. Obviamente se sabía que el Barcelona iba a tomar el control, pero también el Barcelona no se desesperó. El Barcelona no, obviamente buscaba la victoria, pero sin mostrarse desesperado, sin intentar ir al ataque rápido, moviendo la pelota de un lado al otro, tranquilo, pero llegando y teniendo jugadas muy claras, y no jugadas de gol, que si no fueran por Musso, este partido había terminado fácilmente un 3-1, un 4-1, sin ningún problema. La verdad es que en el segundo tiempo el Atlético de Madrid no pudo pasar casi la mitad de la cancha. El Barcelona lo retuvo, el Barcelona lo contuvo muy bien. El Barcelona aprovechó que tenía un jugador de más. Y luego al 62 sale Bernal y entra Koundé. Bernal sale por un dolor muscular. Esperemos que esté bien. Yo siempre he dicho, o bueno, he dicho desde que empiezo a hacer esto, que para mí Mar Bernal es un jugadorazo, es un crack, es distinto. Luego entra Gavi al 78, bueno, varias cosas. Y aquí se hace el cambio que define la victoria del Barcelona, porque aunque el Barcelona estaba llegando, aunque el Barcelona tenía claras, no la podía meter. El Barcelona no podía meter el balón, en la pelotita en el rectángulo. Y estaba llegando ya estaba por terminarse el partido y el Barcelona no podía, por mucho que llegaba, por mucho que tenía las claras, por mucho, pero ahí estaba Musso y le impidía. Entonces, ¿qué hizo Flick? Pongo a mi 9, a mi 9, a Lewandowski, al 9 polaco. Hace un cambio, saca a Rashford, mete a Lewandowski y al 87 a través de una jugada de Cancelo, una jugada excepcional, una jugada bárbara de Cancelo para que caiga el gol de Lewandowski. ¿Cómo se genera este gol? ¿Cómo viene el gol? Bueno, el gol viene yo me acuerdo muy bien. El gol viene de una salida desde la defensa del Barcelona, cual Olmo agarra la pelota, se va conduciendo por la banda de Lamine Yamal, le pasa la pelota a Lamine, abre el pase, Lamine Yamal que la tiene, que ve dónde va a meter la pelota, dónde va a meter el bochazo. Bueno, abre, mete un pase vertical a Pedri, cual Pedri recibe de primera y de primer toque tac, a Cancelo. Y ahí Cancelo hace lo distinto. Ahí Cancelo hace la jugada bárbara. Ahí Cancelo hace un doble regate, para adentro. O sea, le quiebra la cadera al jugador del Atlético de Madrid y patea al arco. Pero justamente cuando patea al arco, Musso de rebote y le da literalmente a Lewandowski. No sé si Lewandowski quiso meter el gol o fue de pura pichola, de pura suerte, pero creo que Lewandowski hace así y termina clavando el gol con el hombro a través del rebote del Atlético de Madrid, del rebote del arquero del Atlético de Madrid, de Musso. Y el Barcelona mete el 2-1, mete el gol de la victoria. Y después de ahí, del 87 y del gol de la victoria del Atlético de Madrid, tal vez quiso ir por el empate, pero no hizo mucho daño, no hizo mucho más. La verdad es que fue un partido que, si analizamos todo completo, si analizamos los 90 minutos completos, el Barcelona se merecía la victoria, porque en el primer tiempo para mí el empate estuvo bien, porque el Barcelona tuvo claras, porque el Atlético tuvo claras y ninguno tuvo el dominio. Eso para mí el primer tiempo fue para empate, ya sea 2-2, 5-5, pero era empate. Y ya el segundo tiempo fue del Barcelona, aprovechó que tenía un jugador de más y cagó un poco a baile, bueno, no a baile, pero sí a pelotazos en el Atlético de Madrid, para que vean que no estoy mintiendo. Total de remates, el Atlético tuvo 6, el Barça 22. Al arco, el Atlético tuvo 2, el Barça 8. Entonces, para mí el Barcelona en el segundo tiempo fue mucho más, pero por obvias razones. Y como digo también, el Atlético de Madrid fue con uno que otro suplente, y que vamos a ser sinceros, esos suplentes que jugaron hoy, los que son titulares son importantes. Lookman es importante, Julián es importante. Entonces también hay que ver ese nivel de jerarquía que tienen los jugadores que son titulares. No es simplemente que cambió y puso titulares y punto y se acabó. Vamos por el 11 por 11. Vamos a empezar contra el Atlético de Madrid, que fue el local. En el arco estuvo Musso. Para mí, yo creo que el MVP del partido, porque paró balones que eran gol, literalmente. Tuvo más atajadas que Joan García. Joan García tuvo una que otra en el segundo tiempo, pero en el primer tiempo. Pero Musso en los 90 minutos salvó al Atlético. En la línea de 4, González,
que se fue expulsado, que tuvo muchos problemas con Lamine Yamal. La verdad es que se le complicó mucho. Veremos cómo va a llegar para el Champions y el Cholo va a cambiar al jugador acá, en este caso a González, porque se le complicó mucho Lamine. El Norman, que bueno, estuvieron bien a lo que cabe. Molina, que fue a Molina el que le hicieron la falta en el segundo tiempo, que para mí era roja. Estuvo bien Molina. O no sé si Molina o Almada. Es que justamente los dos son argentinos, pero siempre me equivoco. Bueno, jugó Almada, que estuvo más o menos. Obed Vargas, que lo vi, que jugaba, que pedía la pelota, pero no hizo mucha diferencia, voy a ser sincero. Estuvo Coque, tampoco hizo tanta diferencia. Simeone, que metió el gol, que Simeone hoy estuvo muy bien. Griezmann, que tuvo una muy clara, pero literalmente le erró al arco, se la pateó a Joan García. Y Baena, que la verdad es que Baena no estuvo muy presente en el juego, ahora que lo pienso. Rara vez vi a Baena en el primer tiempo. Va por el Barcelona, Joan García estuvo bien, las que le llegaron respondió. Cancelo hoy fue bárbaro. Cancelo lleva varios partidos siendo un jugador muy importante y generando mucho peligro para el Barça, que le cuesta en el aspecto defensivo, pero en el aspecto ofensivo yo creo que no tiene ningún lateral Barcelona como Cancelo. Está Valde, pero yo siento que Valde es más individual, más gambeteador. Cancelo tiene más creatividad para mí. Bueno, estuvo Gerard Martín, que para mí debió haber sido expulsado. Paco Barcí, que la verdad no tuvo mucho problema, estuvo bien. Barcí, Aranjo, que se fue lesionado. La verdad es que no se puede decir mucho, que Aranjo salió en el primer tiempo. Eric García y Pedri. Pedri hoy tuvo muy buen partido, pero no fue el partido bárbaro que siempre hemos visto de Pedri, pero bueno, es Pedri. Eric García, que estuvo bien. Fermín, que la verdad hoy estuvo muy bien, metió un pase a Lamine Yamal clave, que Lamine Yamal le da en el palo. Tuvo algunas jugadas para meter un gol por pases de Lamine Yamal justamente. Lamine Yamal hoy estuvo bien, no fue un partidazo de Lamine, pero sí tuvo jugadas interesantes. Ese Lamine Yamal que había bajado el nivel está volviendo, yo creo que sí. Rashford, que hoy fue importante, metió el gol. Fue más aventurado, porque Rashford lo que siempre hacía era jugar o meter un centro o dar el pase, intentar adaptarse al estilo del Barcelona. Hoy Rashford fue como sabe, a la individual, a gambetear y a tirar el bombazo. Y Dani Olmo, que jugó de 9, que hoy fue sacrificado Dani Olmo para jugar en esa posición, y que jugó bien, la verdad, porque el gol de Rashford cae de una asistencia de Olmo. Entonces, no mucho más puedo analizar de este partido contra el Atlético de Madrid y el Barcelona. Vamos un poco con los datos. Aquí alguien que dice, esto es verdad, Rafinha se había lesionado o se lesionó en este tramo importante del Barcelona que va a cumplir contra Francia, si no ando mal, se lesionó. Pero hoy la verdad es que Rashford hizo un partido muy bueno, hizo un partido muy clave, que lo puede llevar a que lo termine comprando el Barcelona. A ver, Marcus Rashford registra 11 goles y 10 asistencias en 2.155 minutos disputados con el Fútbol Club Barcelona. Sin ser titular indiscutible, el delantero inglés tiene 21 contribuciones de gol con el Barça y ha marcado asistencias en la Liga, en Champions y en Copa del Rey. La verdad, muy buenas estadísticas, porque no es muy titular Rashford y ha metido 21 contribuciones. ¿Cuántos llevará partidos el Barcelona? Ponele que es la fecha 30, ¿no? A ver si no ando mal. Si es la fecha 30, súmale 10 partidos de Champions, 40 partidos. 40 partidos más Copa del Rey, unos 50, ponele 60 y algo. Está ya jugado el Barcelona, algo así, 50. Que tenga 21 goles en 50 partidos sin ser titular, porque hay partidos donde literalmente no entro de cambio, es una locura. A ver, Juan Musso, que como digo fue imparable. Cancelo, que estuvo ahí. Mira, el gol lo marcó Robert Lewandowski. Sí, pero el polaco no firma la anotación del triunfo ante el Atlético sin el señor jugador de Joao Cancelo, justo cuando parecía que el FC Barcelona se iba a dejar los puntos contra el Atlético de Madrid. Llegó el ferrocarril portugués, una jugada que puede valer una liga, señores y señores. Y a pesar de que algunos decían que era un error traerlo de Arabia Saudita, la verdad es que Cancelo hoy está muy bien. Hoy el Barça le saca 7 puntos. A ver, última hora, bueno, ya lo dije, el Barcelona ya tiene una ventaja de 7 puntos sobre el Madrid.
después de 30 jornadas disputadas. La verdad es que es una locura. Venía de estar más de un año en Arabia Saudita. Su regreso no lo convencía a todos. Joao Cancelo sabía que no estaba a tope, pero se dedicó a trabajar en silencio, aprovechó oportunidades y se fue ganando la titularidad. Y ahora mismo es uno de los jugadores más importantes del equipo de Flick. La verdad es una locura Joao Cancelo. Lewandowski, Lewandowski, después de haber quedado fuera del Mundial, hoy Lewandowski hizo lo suyo. A ver, ¿qué más? Tal. No mucho más, la verdad. A ver, déjame buscar otras páginas web para ver. Otras páginas web. Otras acá, otras páginas de Twitter, otros canales de Twitter, otros tuiteros. Vamos a ver un poco el partido. Vamos a ver si me aparece un poco lo del Barça porque ya fue hace rato. Bueno, no me parece más info del Barça, la verdad. Fue una locura hoy cómo jugó el Barcelona, hoy cómo ganó el Barcelona y que se merecía la victoria en los 90 minutos, como dije varias veces. Y no mucho más, la verdad. Estoy buscando acá más info, más que digamos estadísticas, más locuras para decir sobre la victoria del Fútbol Club Barcelona, pero no encuentro mucho. La verdad no encuentro mucho, más que nada, pues digamos, porque la verdad es que hubo mucho fútbol, pero bueno. Espero que les haya gustado. La verdad no encontré más info o más estadísticas. No, esta vez sí no las preparé, pero no mucho más. Espero que les haya gustado este video. Denle like, suscríbanse, no mucho más. Repito mucho eso. Y chao. Chao. Ay, se me fue la voz. Chao. Denle like, suscríbanse, hijos de la gran concha de su madre.